Hola, bienvenidos al taller de Plex número 2. En este taller los voy a introducir a lo que es simular una máquina, específicamente la máquina síncrona. Más que nada es como usar los bloques que ya vieron en el taller número 1 y analizarlos y cómo ocuparlos para que puedan realizar después el proyecto. Estas dos cosas van a estar subidas en el Canvas a cuando se suba este video, así que deberían tenerlo todo a mano. ¿No? Entonces, como dice aquí, el objetivo es efectuar el de una máquina síncrona de rotor bobinado tipo cilíndrica, la cual es esta de acá, em, que es este modelo, y se les entregará el esquemático, lo que les dije. Entonces vamos a ver como principios de operación como generador y conexión a barra infinita. Esto es básicamente lo que vieron en la materia y van a comprobar cómo las cosas que ustedes vieron en la teoría se cumplen en las simulaciones, que son muy acertadas. Entonces aquí está el esquemático. Aquí está la tabla con los... No se ve muy bien la verdad, pero aquí está esto. Si nosotros apretamos aquí, por ejemplo, aparecen todos estos RSL que están parametrizados. Normalmente se recomienda trabajar para la parametrización de los valores que van a ocupar. Aquí, por ejemplo, inicialización. Entonces aquí, por ejemplo, tienen la frecuencia, la velocidad en radianes, voltaje fase-fase, fase neutro, perdón, línea-línea, la red que hace igual fase neutro, y aquí están todos los parámetros que están dados acá, ¿ciertos? Sí, están todos. Estos son sobre el control, que recomiendo no tocarlos, al igual que estos de acá. Em, la primera parte del taller es básicamente calcular la magnitud como de manera teórica con las ecuaciones que ustedes ya tienen, para que puedan comprobar que efectivamente van a estar llegando al valor que quieren. Es importante que tengan en cuenta estas conversiones donde la coma ahí, el prima, perdón, significa que está referido al estator. Por lo que si quieren calcular algo del rotor, tienen que volver a referirle al rotor para que los cálculos sean los correctos. O si hay algo que está en el rotor y quieren ocupar el estator, tienen que ocupar estas conversiones. Como también aquí está la inductancia mutua máxima, que es para calcular el eje. También es importante que tengan en cuenta ¿Estoy grabando? Sí. La ecuación dinámica de torque, que es esta de acá, ¿cierto? Donde se ve el torque que ejerce la turbina, que está acá, dado por este torque ref, donde el torque ref viene de este control de velocidad. Em, el torque de la máquina, ¿cierto? Y esto es simplemente torques por fricción, donde el parámetro F está dado acá. Bien, luego de esto, realiza simulación de circuito dado y ya ahí veamos todos los gráficos y analicemos un conjunto. Cambie los parámetros de simulación hasta que sean los 250 segundos. Luego comente sobre ella. Antes de esto, como no estoy seguro que viene exactamente en el taller 1, por si acaso voy a explicarles esto de acá, que es algo que les podría facilitar las mediciones, que se llama Probe, que es por ejemplo esto que está acá. Ustedes lo que pueden hacer es tener la máquina, ¿cierto? Y lo meten a Probe acá, lo arrastran, ¿cierto? Y tienen esto. Entonces ustedes pueden hacer que de aquí salga todo lo que ustedes quieran, ¿cierto? Que es lo que por ejemplo acá se tiene este Probe, lo que ocupa es la velocidad y el torque eléctrico para poder medirlo acá, junto al torque de referencia que es para la turbina. Entonces esto quizás les pueda ahorrar les va a permitir sacar valores de la máquina y para poder, como es este de acá, el signal multiplexer, que es ese de ahí. En este caso es el otro, me equivoqué, este. Ahí, ¿cierto? Entonces entra uno y saca los que quieran, los que hagan necesarios. Con control L pueden hacer la librería y que pueden buscar todo. Por ejemplo, XY, que probablemente lo van a pedir para la máquina de inducción en el proyecto. Em, También hay bloques de multiplicación, de funciones, que quizás los vayan a tener que ocupar en el proyecto. En este caso, para ambos de esta simulación no se van a ocupar, pero es importante que lo tengan en cuenta. Estos de acá, por ejemplo, que la entrada lo que hace es dividirlo por RFX, LMX, entonces sepan, estos son bloques de multiplicación.
RMS. Esto es para multiplicar por una constante. Y de hecho, por ejemplo, tengo esto de acá, que tiene como más cositas sobre todo, donde se ocupa el PROE para también sacar esto, para poder sacar los torques de fricción, por ejemplo, potencia eléctrica. De hecho, si hacemos una simulación rápida, em, ahí está. Esperemos a que termine de simularse. Son 500 segundos. Por ejemplo aquí, vean estos displays que... pam, y ustedes le conectan la señal. Entonces si se dan cuenta que hay un equilibrio de torques, entonces muchas veces ocupar los displays con bloques de multiplicación más los tags, ¿cierto? Que son estos de acá. Le va a poner a darse cuenta si están con los cálculos correctos porque la suma tiene que ser igual a 0. En el caso de los torques, por ejemplo. Entonces esto les va a ayudar un poquito al proyecto. Ya. Aquí está el control de velocidad, ¿cierto? Que te da una referencia, que en este caso la velocidad a la que queremos llegar es la frecuencia de la red partido en los pares de polos, ¿cierto? Acuérdense que esto está en 1. Y aquí saca el torque necesario para poder llegar a eso. Lo mismo con la corriente de campo, donde queremos una referencia dada por la ecuación, ¿cierto? Y saca un voltaje de campo de referencia, donde está acá el circuito del campo, ¿cierto? Y aquí con estos tags ustedes pueden conectar esto acá. Ya, empecemos ahora a ver como la guía como tal. Simulemos los 250 segundos, Simulation Parameter, nos vamos acá, Time Span, y bloqueamos 250. Ok, y simulamos. Start. Veamos primero, ya, nos preguntan por las mediciones de la red, ¿cierto? Entonces ocupamos esto acá. Vamos que se termine de simular, pero con esto ya podemos ver en qué momento empieza a existir voltaje inducido en la máquina síncrona. Bueno, esto ya lo tenía puesto de antes, pero ustedes para ocupar los cursores apretan acá, ¿cierto? Y pueden mover los dos cursores. Si ustedes quieren, por ejemplo, medir por ejemplo, un delta fijo, ustedes pueden irse acá, aquí abajito, aquí lo voy a hacer grande, aquí abajito. Este candadito que está acá, lo apretan dos veces, doble clic, y se mueven los dos al mismo tiempo para poder medir desfases si es que lo consideran necesario. Em, También tienen la opción, por ejemplo, acá de hacer un análisis de Fourier. Aquí pueden dejar la frecuencia base. Y se van a dar cuenta aquí, esta es la base y no hay armónicos porque es prácticamente perfecto, ¿cierto? Perdón, aquí, 50 Hz. ¿Qué más les puedo mostrar? Los traces, por ejemplo, que les sirven para ir guardando como si quieren cambiar los valores, por ejemplo, este corriente le voy a poner en trace 1, le voy a poner en caso 1, ¿cierto? Lo tienen acá. Entonces yo ahora yo les quiero ir, me voy, no sé, acá y pongo que parta a los 30, por ejemplo. Y empiezo a simular de nuevo. Ahora se dan cuenta, se nos quedó guardado el gráfico anterior y al mismo tiempo estamos graficando el otro, por lo que vamos a superponer dos gráficos de distintos valores para hacer las comparaciones. Esto les podría facilitar el análisis y poner gráficos, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo venir acá, le pongo nombre, no, perdón, a este el current, esperar a que termine de simular. Aquí le ponen más y aquí le ponen caso 2, ¿cierto? Entonces aquí pueden hacer si no quiero, solo quiero ver uno, tan, ¿cierto? Entonces ahí pueden hacer la diferencia. En nuestro caso vamos a borrar del caso 2 y vamos a volver a los 60 segundos que teníamos acá, ¿cierto? Que es cuando empieza a partir empieza a acelerar. Ya, entonces
No sé si necesitan. Análisis aquí, esto lo que les va a hacer es, por ejemplo, meter el delta, mínimos máximos RMS, por ejemplo el máximo, pam, sacan los cursores y les aparece acá el máximo de todo el gráfico de cada uno que tengan acá. Y ahí tienen varias opciones más como el RMS, el promedio, etcétera. También por si quieren añadir nuevos gráficos, ustedes para poder tienen que venir acá a Parameters y pueden aquí poner todos los plots que ustedes quieran. No estoy seguro si tiene máximo, la verdad, no creo que sea muy práctico. Así que ya quiero tres gráficos. Aquí puedes poner el nombre, título, 1, 2, 3, ¿cierto? Y el eje de las axis puede ser, no sé, voltaje, ampere y no sé, joules. Ponen apply, ok, y ahora ya tienen tres gráficos y se dan cuenta que está el nombre 1, 2, 3 y aquí están en el eje Y están los valores que ustedes pusieron. Y entonces ustedes ponen tag, por ejemplo, y no sé, queremos medir el voltaje de la red y ponen ahí. Y ahí les va a aparecer. Ahora no, porque habría que simularlo nuevo, pero cuando lo resimulen les va a aparecer. También si quieren buscar algo y no están seguros si están, pueden irse a buscar el manual de Plex. Buscan en internet, lo descargan. Ya he descargado varios al parecer. Se me olvidó dónde los tengo y aquí pueden buscar hartas cosas, ¿cierto? Entonces ustedes pueden buscar en... No sé cómo estará guardado acá, la verdad. A ver. Simplex Blockset, ¿cierto? Buscamos Machine. Ya, por ejemplo, aquí está la máquina de inducción. A ver, la S. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, nosotros estamos ocupando esta de acá, Synchronous Machine. Y aquí aparece la descripción, algunas ecuaciones, ¿cierto? Eje Q, eje D. Sí, aquí tienen hartas cositas con las que podrían informar si es que tienen dudas. Volviendo. Em, ¿En qué momento empieza a existir voltaje? Ahora ya con las herramientas básicas de simulación que tenemos podemos empezar a responder las preguntas, ¿cierto? ¿En qué momento empieza a existir voltaje inducido en la máquina síncrona? Nos vamos aquí, ¿cierto? Y podemos empezar a notar que empieza a ser aquí. Aquí podemos hacer un zoom, ahí, ¿cierto? Le hacemos más grande mejor. Y nos vamos a dar cuenta que ya por acá, ¿cierto? Aquí lo tengo con esto de acá. Ahí. Este es el cursor 2. Vamos a ocupar el 1. Empieza como por el segundo 60, ¿cierto? Ahí recién empieza a aumentar y a ver voltaje, voltaje inducido. Bueno, ahí la idea es que lo piensen antes de que escuchen la respuesta, pero si se acuerdan, con el control de velocidad tenemos que la velocidad, el rotor empieza a girar a los 60 segundos, ¿cierto? Entonces, antes de los 60 segundos, como el rotor no está girando, no hay ningún campo que se induzca no hay ningún voltaje que se induzca para la bobina del estator, por lo que no hay voltaje inducido. En cambio, cuando empieza a girar, se empieza a inducir voltaje, que es lo que deberíamos esperar y efectivamente se cumple. Que si no hay inducción, no hay voltaje. Y si nos vamos al control de velocidad, perdón, aquí no, a las mediciones mecánicas, por ejemplo, nos damos cuenta que efectivamente, movemos esto, ¿cierto? La velocidad empieza a aumentar por los... ¿Va? Ahí sí, estaba con la simulación pasada. Me asusté. Ah, claro, yo estaba mirando ahí. Y miren esto para evitar confusiones. Es el mismo gráfico, pero como me quedó el current trace de antes, no calzaban los datos, ahora sí. Esto sigue en los 60 segundos, ¿cierto? Y ahora si nos vamos acá, ahora sí. La velocidad empieza a aumentar a los 60 segundos, por lo que calza que recién aquí empieza a haber voltaje inducido. Es el primer punto, ¿cierto? Algo bastante sencillo para que vaya introduciéndose.
Corrobore que la magnitud del voltaje inducido EG, VG en el esquemático, ¿cierto? Este de acá, calza con el voltaje RET. ¿Cierto? Entonces nosotros nos vamos aquí, ¿cierto? Nos interesa acá cuando ya está, cuando ya llega a la velocidad síncrona, ¿cierto? Vamos acá, hacemos harto zoom y aquí. Nosotros, por ejemplo, para asegurarnos de que estemos viendo siempre el máximo, nos vamos acá y máximo. Entonces nos interesa el voltaje de red y el VG, ¿cierto? Por ejemplo, ahí podemos hacer así, agrandarlo, ahí sí. 563 es prácticamente lo mismo, así que logramos llegar al mismo voltaje aproximadamente. Hay una diferencia porcentual muy bajita, ¿cierto? Aquí. ¿Por qué la corriente IG es cero? Del inducido, ¿cierto? Que es esta de acá. Bueno, es bastante obvio porque el interruptor en este momento está abierto. El interruptor se cierra a los 300 segundos, por eso les puse que simulan los 250. Entonces, como es un circuito abierto, no puede haber corriente por el estator, lo cual está efectivamente ocurriendo, ¿cierto? Esa es una de las preguntas. Observe los gráficos de torque y explique su comportamiento respecto a la velocidad de la máquina síncrona. Nos podemos ir acá, ¿cierto? El torque de la turbina empieza a aumentar, ¿cierto? Y llega un momento donde llega la velocidad mecánica. Ya, aquí hay unos cuantos puntos a notar, ¿cierto? El torque de la turbina en un momento está aumentando, ¿cierto? No es constante y cuando llega a la velocidad síncrona, este se estabiliza. Esto es por la ecuación dinámica de los torques, ¿cierto? Que les aparece aquí en el taller, donde mientras está acelerando, esto no es cero. Por lo que debe haber un aumento para que acelere, mientras que cuando llega a la velocidad síncrona, que es la de referencia, esta se hace cero, ¿cierto? Sabemos que hay estas tres, por lo que el torque se estabiliza según esta ecuación. Por lo que es normal que veamos esta forma del gráfico. ¿Cierto? Y justo calza que ahí llega a la velocidad estacionaria. Y aquí el torque de la máquina síncrona es cero. ¿Por qué es cero? Piénsenlo un poquito. Por algo les hice la pregunta de antes ¿por qué donde les voy a identificar esto, ¿cierto? Esta es la corriente G, es la corriente armadora del estator. Y nosotros sabemos que el torque electromagnético que genera una máquina está dado por la interacción del campo magnético rotatorio, o el campo magnético del rotor que genera el rotor, ¿cierto? Con la interacción del campo magnético que genera el estator, que en este caso debería ser rotatorio, ¿cierto? Pero para que se genere campo magnético en el estator, tiene que haber corriente en el estator. Y en nuestro caso, no hay corriente en el estator, por lo que no hay campo magnético rotatorio estatórico. Lo cual se traduce al final en que no hay torque de máquina síncrona, no torque electromagnético, ¿cierto? Esa es esa es la razón por la que aún no tenemos torque electromagnético. Y ahora pongo los parámetros de la simulación en los 500 segundos, ¿cierto? Ahora vamos a ver esto de acá. Voy acá, Simulation Parameters, y nos vamos a 500. Y lo simulamos de nuevo. Vámoslo en vivo, que es lo que va a suceder. Aquí podemos ver, aquí podemos identificar la etapa de cuando empieza a aumentar la velocidad, ¿cierto? Y aquí, por aquí se estabilizó la velocidad en la velocidad síncrona. Ya dice si hasta los 200. ¿Qué pasa? Vamos a ver qué sucede ahora. Oh, ¿qué pasó acá? Hubo una especie de overshoot, le podríamos decir, a la corriente de red, a la del, a la del estator, y a la de las campos también. Y si nos vamos, por ejemplo, a aquí lo mismo, ¿cierto? Los 300 segundos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cierto? Identifique solo viendo el gráfico red, cerré la conexión, ya.
solo viendo cuándo se realizó la conexión, bueno, igual creo que les di un spoiler antes, ¿cierto? Si nos damos cuenta, sync se cerró a los 300 segundos y todo lo que estamos viendo, estos overshoots, ocurrió a los 300 segundos. Esto es lo que pasa al conectar la máquina, ¿cierto? Uy, la máquina a la red. Al conectar la máquina a la red, estamos conectando dos puntos donde hay un voltaje. Si estos dos voltajes tienen una diferencia de magnitud o de fase, significa que va a haber una diferencia de voltaje en un cable. Y si pasa eso, en las puntas de dos cables, y si pasa eso, como la corriente, la resistencia de un cable es muy chica, em, va a haber un cortocircuito prácticamente, donde va a depender de las diferencias de voltaje que hayan y de la resistencia que tenga el cable. Es por esto que al hacer la conexión se ven estos overshoots que no tienen, que en realidad no tienen mucho de pequeño, ¿cierto? Vamos acá abajo, en este instante del cursor 1, para el azul, ¿cierto? Aquí, 268 amperes. No, no es algo pequeñito, ¿cierto? Y podría llegar a quemar la máquina. Así que aquí pueden ver como una simulación el efecto de la conexión de la barra a la barra infinita de una máquina síncrona cuando no está completamente sincronizada. Y aún así eso está leve, está un poquito arreglado. Em, ¿Cierto? Ahora prueba dando el offset de lo que simula. El offset de esto, por ejemplo. Esto lo voy a hacer un copy paste para no perderlo. ¿Ya? Y lo dejo en 0. Vamos qué sucede ahora. Vamos a esperar a los 300 segundos. A ver, veamos. Ahí. Vamos a ver. Así, ya. Creo que ya puedo entrar al diferencia, ¿no? Antes la escala de magnitud de la de acá estaba en 200, 400, ahora está en 2000. Significa que ahora hay un offset mucho más terrible que antes y esto hace que el overshoot de corriente sea mucho mayor. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos acá y usamos los dos cursores, nos paramos no sé, en el azul de IRED y en el azul de acá, a pesar de que el desfase que se ve es pequeñísimo, esto provoca ese overshoot. Entonces por eso esto se podría decir que con lo que aparecía antes ya estaba medianamente arreglado, ¿cierto? Y por eso también hay métodos de conectarlo a una barra infinita. Uno de los métodos como más, no sé decirlo si, no sé, simples quizás ocupar ampolletas, donde conectan ampolletas entre los dos y con switches. Y cuando las ampolletas estén apagadas, cierran el switch, porque eso indica que la diferencia de voltaje es cero. Y así evitan ese overshoot de corriente. Em, También nos piden que observemos los gráficos de torque, ¿cierto? Y bueno, aquí en el 4 comenta sobre qué métodos, ahí les expliqué uno y también hay métodos de control que son más automáticos que podrían llegar a aplicar. Aquí los torques. Ya habíamos analizado el torque de aquí atrás, ¿cierto? Y vamos, a los 300 segundos. Bueno, debido a esos overshoots de corriente, voltajes que hay, también hay cosas con los torques porque están relacionados mediante las ecuaciones que ustedes vieron en la teoría, ¿cierto? Y también es interesante ver que ahora como hay corriente estatórica, ¿cierto? El torque de la máquina síncrona pasó de 0 a menos 10,97, menos 11. Em, ¿Cierto? Y también es importante darse cuenta
los signos de los torques, ¿cierto? El torque de la turbina es positivo, ¿cierto? Porque este está ejerciendo como nuestro torque de referencia, pero el torque de la máquina es negativo. Esto es debido a que el torque de la máquina a que la máquina síncrona para el torque es una carga, ya que el torque está moviendo la máquina síncrona para que pueda generar la electricidad. Por esto que esto aparece negativo. Y ustedes pueden hacer, como les dije antes, pueden hacer balance de torques añadiendo más bloques de esta manera y van a darse cuenta que todo calza.